Hoy somos una línea dentro de la CGT, que es la Corriente Federal de los Trabajadores, donde nos encontramos compañeros que el propio 11 de diciembre del 2015 nos juntamos a resistir este modelo. Y venimos resistiendo desde ese día, sabiendo lo que iba a generar, lo que hoy estamos viviendo. Creo que hemos desarrollado una política espectacular porque nos resistimos fundamentalmente a la reforma laboral, a la reforma previsional. Después nos juntamos en el Frente Sindical para el Modelo Nacional, con el moyanismo, ESMATA, pudimos concertar y unir fuerzas para resistir mucho más este modelo. Y bueno, hoy estamos dentro del Frente de Todos, no solamente concertando, sino también siendo un poco el faro de luz para decir, bueno, políticas neoliberales nunca más en Argentina y la derecha se tiene que ir. Nosotros como línea interna vamos a seguir sosteniendo que la unificación de la CGT, donde estemos todos, digamos, como se generó el Frente de Todos para la política, creo que la CGT tiene que ser una CGT de todos. Estamos con Carlos Ortega, que es el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de ANSES. Exactamente. Así es. Bueno, ¿cuál es hoy la situación de los trabajadores y trabajadoras del sector? Y estamos en una problemática muy especial. Hasta hace poco se implementó un sistema que se llama Sistema Cuna, donde juntan a todas las asignaciones, la asignación universal, las asignaciones familiares, que antes eran dos sistemas distintos. Y en realidad, siguiendo la mala gestión y acostumbrados a la mala gestión de este gobierno, la gente de la asignación AUH, la asignación universal por hijo, se quedó sin cobrar casi 2 meses. Entonces, llegan ante la necesidad justamente de estos tiempos, con un nivel de agresividad muy grande, y tuvimos problemas en muchos lugares donde se ponía agresiva con los trabajadores, hubo casos hasta pugilísticos, digamos, en este sentido. Entonces estamos peleando y estamos parando en los lugares que justamente se están produciendo estos hechos de violencia y tratando de explicar a la gente o a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad que, digamos, nosotros no somos los culpables de la mala gestión de este gobierno. Justamente estamos para ayudarlos, pero tampoco la gestión nos da herramientas para poder explicarle bien a esta gente. ¿Y cuál es la respuesta de los directivos del ANSES, digamos? La respuesta es simple, dicen que es mucho mejor el sistema que se va a implementar, que se va a unificar. El tema es que en una situación de crisis como la actual, no se puede hacer tan violentamente sin pagar 2 meses a una asignación universal. Me parece que es una barbaridad. Bueno, ¿y esto los tiene en estado de alerta en todo el país o se centra más que nada el problema acá en Capital? No, es en todo el país, porque se produjo hechos de violencia de Chipoleti hasta Quilmes, digamos, no es que sea un caso específico en algún lugar. Hay gente que está muy necesitada, son momentos muy difíciles para la población y creo que había que darle una solución en forma urgente a esa cuestión. Son beneficiarios que realmente lo necesitan. Exactamente. Como decías, que es la cobertura universal de niñez y adolescencia. Exactamente, es el nuevo sistema. Bueno, y con respecto a la planta, hubo un achicamiento de la planta de los trabajadores pertenecientes al ANSES, pero también después de las PASO se tomaron a planta permanente. ¿Esto es así? Lo que tomaron a la planta permanente fueron hasta diciembre del 2014. Había compañeros que estaban contratados, un sistema bastante precario, y bueno, todos esos compañeros que estaban en esta situación hasta diciembre del 2014 se pasaron a la planta permanente. Creo que es un acto de justicia eso, pero a su vez es un acto de demagogia, porque comúnmente estas cosas se arreglan a partir de la paritaria, cosa que no lo hicieron, directamente lo pasaron a la planta permanente. No me voy a oponer, pero justamente todas estas situaciones de cambios de condiciones laborales se negocia a partir de la paritaria, cosa que no lo hicieron. Por eso también hicimos el reclamo correspondiente. Ajá.
Ajá. ¿Y este año cómo cerraron paritarias? Este año cerramos un 30% hasta diciembre. O sea que cortamos en diciembre, a su vez tenemos una revisión en noviembre que la vamos a hacer respetar porque digamos vemos que la devaluación no solamente es del peso, sino también el peso incluye la devaluación de nuestro salario. Vamos a hacer valer esa cláusula de revisión para poder discutir en paritarias de noviembre una nueva cláusula para que se actualice nuestro salario. ¿Y hubo un bono para trabajadores públicos? Bueno, y ahora está... Sí, cobramos 5.000 pesos de bono. Lo que pasa es que el bono es un acto hasta cuasi legal, digamos. La verdadera recomposición salarial no pasa porque te den 5.000 pesos en un mes. Pasa a partir de la recomposición salarial. Nosotros en noviembre vamos a seguir reclamando por más que nos den 5.000 pesos de bonos, digamos. Sí. Bueno, hablando de conflictos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que hablábamos antes de hacer la nota, ¿me aclarabas en qué situación se encuentra hoy? En la peor. Nosotros lo venimos denunciando desde que se aprobó la ley ómnibus, que se llamaba la ley de reparación histórica, la famosa reparación histórica que después terminó siendo una estafa para los jubilados, porque vos renunciabas a tus derechos, a un juicio que era tu derecho a poder rever tu haber, y renunciabas a eso para que te paguen una actualización en meses, cosa que en la mayoría de los casos fueron centavos o 250 pesos, una locura, digamos. Juicios que eran hasta millonarios. Por eso, en esa etapa, cuando cierra el gobierno de Cristina, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad estaba en 65.000 millones de dólares. Que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como régimen anticíclico, era intangible, o sea, no podías tocarlo, solamente era para endeudarse para cuestiones productivas. Hubo una propaganda que creo que le hizo Cristina del Ágile, un auto, el Chevrolet Ágile. Bueno, ese auto se pudo fabricar gracias a un crédito que dio el Fondo de Garantías, pero con los intereses correspondientes. Entonces, el Fondo de Garantías se hizo cargo de que ese proyecto funcionara y pasó a venderse casi 600.000 autos, no sé, fue una locura, fue un boom. Entonces, todo ese sistema virtuoso donde más trabajo, más consumo, incrementaba también los fondos de garantía, el Fondo de Garantía. Cosa que cuando se va Cristina estaba a 65.000 millones de dólares e intangible. Con la ley de reparación histórica, la ley ómnibus, que también se hace el blanqueo de capitales, ¿qué hacen? Dicen que no es más intangible el Fondo de Garantía. Entonces empiezan a negociar con cualquier tipo de bonos, con fondos de inversión, que la verdad tenemos muy mala experiencia en la Argentina, fundamentalmente los fondos buitres. 11.000 millones de dólares a partir del blanqueo de capitales fueron incorporados al Fondo de Garantía, o sea, 65 más 11 son 75.000 millones de dólares. Y hasta hace 2 o 3 meses hay solamente 32.000 millones de dólares. ¿Y a qué se debe eso? Se debe, primero, fundamental la devaluación del año pasado y esta devaluación. Pero no solamente por la devaluación, sino por los malos negocios que se hicieron. Si ponemos en consideración que también el Fondo de Garantía sustenta los préstamos Argenta hacia los jubilados, donde le cobran una barbaridad, casi el 60%. Me parece que están vaciándolo o lo vaciaron, porque se dice que ahora con esta nueva devaluación y con algunos malos negocios que están haciendo, llega a 22.000 millones. Se está haciendo barbaridades con este Fondo de Garantías, que es la plata, no solamente de los jubilados, sino de cada uno de los trabajadores que aportamos diariamente, y fundamentalmente de cada uno de los ciudadanos, porque también van los impuestos que corresponden al Fondo de Garantías y a las jubilaciones, que es muchísimo dinero. Obviamente en este país no hay ninguna actividad productiva, porque está un 40% de la capacidad productiva y un 60% ocioso de la industria. Nos parece que no se está produciendo nada en este país. Una de las acciones que los tuvo permanentemente en la calle fue el tema de que el gobierno había amenazado con no prorrogar la moratoria jubilatoria, y la moratoria que le permitió a un montón de amas de casa acceder a una jubilación. Igual, digamos, la prórroga sirvió para poco. Nosotros
estamos apoyando un proyecto que presentó Luana Volnovich, la diputada nacional, donde se retrotrae toda esa situación. Sí. Porque, ¿qué pasó? Con la ley ómnibus también uno de los temas era que no había más moratoria. ¿Qué es la moratoria? Fundamentalmente abarca a los sectores del cuidado, a los sectores informales, al no poder pagar o no poder tener los aportes correspondientes, se los financiaba a partir de su propia jubilación. Una vez rota la moratoria, ¿qué pasa? Se quedaba un montón de gente sin posibilidad de incorporarse, digamos, no es lo que hizo el gobierno con la PUAN. La PUAN es un sistema asistencialista donde te dicen, bueno, te doy el 70% de la mínima, arreglate con esto, no es hereditaria como es la jubilación. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno entendió que con la PUAN reemplazaba y no reemplaza nada, digamos, no reemplaza nada, porque encima con la PUAN se le aumentó 5 años a la mujer, digamos. Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay un lapso de 5 años que no va a cobrar nadie. ¿Qué pasaba? Justamente esos 5 años que ellos intentaban quedarse en el gobierno. Y esta vergüenza que hicieron tuvo una resistencia muy grande, fundamentalmente en los sectores de género, de las mujeres sindicalistas, de la corriente federal, fueron un bastión de lucha. Además, hicieron muchas movilizaciones, una en Córdoba 720, enfrente del ANSES, en el Congreso. Creo que fue una pelea bastante fuerte y que la vamos a tener que seguir dando porque, digamos, como está dada la prórroga de la moratoria, tampoco sirve, porque también tienen que trabajar 4 años más o 5 años más para poder incorporarse dentro de esta moratoria las mujeres, fundamentalmente, que son, por algo se las llamaban la jubilación de la dama de casa. Y creo que tenemos que empezar a pensar de frente de todos cómo incorporar a las mujeres que están en el tema del cuidado, no solamente las mujeres, hay hombres también, porque las mujeres que comúnmente no pueden llegar nunca a la jubilación porque hay lapsos donde queda embarazada y después de quedar embarazada tiene que cuidar por un tiempo a sus hijos, también se hacen responsables del cuidado de sus viejos, y me parece que si no empezamos a tratar estos temas de poder incorporar dentro de la jubilación el tema del cuidado, creo que estamos dejando una franja de la población bastante descuidada. Bueno, desde algún sector también de los sindicatos se procura generar un régimen previsional para amas de casa, ¿no? Independientemente de las moratorias. Sí. Esto sería algo que a ustedes también les interesaría que se genere. Sí, yo creo que sí, digamos. Yo creo que no hay que abarcar o sectorizar solamente en el tema de amas de casa. Lo que hay que hacer es un régimen para poder incorporar dentro de las jubilaciones el tema del cuidado de personas dentro como un régimen especial. Creo que el enriquecimiento que hizo el sector de género, el sector de las mujeres en sus luchas, del aborto hasta estas cuestiones de la moratoria, creo que fueron extraordinarias. Creo que juntamente con los jubilados en el rechazo a la reforma previsional, fueron las mujeres la punta de lanza de la lucha en Argentina. Y me parece que si la historia en perspectiva podemos analizar, fueron pocos sectores del gremialismo, donde creo que la corriente federal fue uno de los mejores que se movió durante estos 4 años. También están las mujeres como género, como sector, y los jubilados. Son estos 3 sectores los que sostuvimos la lucha durante 4 años. ¿Apostás a un cambio de gobierno? Sí, yo estoy apostando y apostando fuerte. De hecho, nuestra secretaria de prensa del sindicato es candidata a diputada provincial, con posibilidad, digamos, si se repiten las pasos, está dentro de la Cámara de Diputados de la provincia, y ya veníamos militando desde el día 1 porque sabíamos lo que era este gobierno, digamos. Nosotros no somos
digamos como se dice en el 21F. Nosotros el 11 de diciembre del 2015 ya nos opusimos a este gobierno porque sabíamos lo que venía. Y como tal, siempre militamos dentro de lo que se llamaría el kirchnerismo, digamos. Hoy es el Frente de Todos, lo militamos en la Unidad Ciudadana y creemos fundamentalmente en otro modelo, que no sea este modelo de especulación, donde 3 sectores solamente se beneficiaron: el agro, la minería y el sistema financiero. Me parece que la industria tiene que ser el motor canalizador de una política distinta, tiene que ser el que canalice el trabajo para cada uno de los ciudadanos y que el consumo de cada uno de los argentinos sea bastante bueno como para poder reproducir esa nueva industria que tenemos que hacer. ¿Cuál es hoy el desafío del movimiento sindical? El desafío del movimiento sindical es tomar este momento que vamos a asumir el gobierno, pero en realidad no se asume el poder, porque el poder pasa por otro lado, el poder pasa por las corporaciones, pasa por una justicia que no es independiente, pasa por cuestiones mediáticas que parece que estuvieran más interesadas en las cuestiones propias o de los grupos concentrados que de socializar la información. Entonces yo creo que tenemos que construir un frente lo suficientemente fuerte para poder desarrollar políticas activas hacia la producción, donde los trabajadores sean la columna vertebral de ese movimiento, como dijo Cristina en su momento, digamos, una concertación social donde estén todos los sectores y donde sea la producción en contra del hambre, de la desocupación y fundamentalmente de la felicidad de cada uno de los argentinos. Es fundamental la concertación social, digamos, si no, no vamos a una concertación donde todos los sectores podamos ponernos de acuerdo en que hay 5 o 6 puntos que son intocables. Uno pues, tiene que ser también el tema de las jubilaciones y del fondo de garantía, poder llegar a respetarlo. Otro tiene que ser la industria, cómo la desarrollamos. Otro es cómo hacemos para que los salarios no bajen, como vinieron bajando hasta ahora, y otros temas que son importantísimos, los servicios públicos. Las tarifas estas son insoportables, son insostenibles, no solamente para la población, sino también para la industria. Entonces creo que hay un montón de puntos que tenemos que desarrollar en esa concertación, en ese lugar de encuentro, para poder mejorar la calidad de vida de cada uno, que es para lo que uno gobierna, digamos. Hoy somos una línea dentro de la CGT, que es la Corriente Federal de los Trabajadores, donde nos encontramos compañeros que el propio 11 de diciembre del 2015 nos juntamos a resistir este modelo. Y venimos resistiendo desde ese día, sabiendo lo que iba a generar, lo que hoy estamos viviendo. Creo que hemos desarrollado una política espectacular porque nos resistimos fundamentalmente a la reforma laboral, a la reforma previsional, fuimos punta de lanza de esta lucha juntamente con los compañeros. Después nos juntamos en el Frente Sindical para el Modelo Nacional, con el moyanismo, ESMATA, pudimos concertar y unir fuerzas para resistir mucho más este modelo, y bueno, hoy estamos dentro del Frente de Todos, no solamente concertando, sino también siendo un poco el faro de luz para decir, bueno, políticas neoliberales nunca más en Argentina y la derecha se tiene que ir. Nosotros como línea interna vamos a seguir sosteniendo que la unificación de la CGT, donde estemos todos, digamos, como se generó el Frente de Todos para la política, creo que la CGT tiene que ser una CGT de todos. Y una CGT de todos tiene que incluir a todos los sectores, y no solamente incluir a todos los sectores, también tener un programa de gobierno que sostenga esa unidad, digamos, porque si nos unimos para tomar un café y después cada uno piensa lo que quiere, uno apoya políticas neoliberales, el otro la resiste, me parece que no hay una confluencia de ideas. Tiene que haber una confluencia programática, fundamentalmente con un programa de gobierno y un programa de resistencia hacia adelante. Recién hablabas de los ejes programáticos que tienen que unir al movimiento obrero en su conjunto.
Cada sector tiene su programa. Bueno, la Corriente Federal tiene un programa de los 27 puntos. 27 puntos, eran 26 puntos, donde se incluyó después la ley de igualdad, fundamentalmente de incorporación de la mujer dentro de la política gremial. Los 27 puntos son muy claros, digamos, abarca todos los sectores, el previsional hasta el industrial. Todo lo que un modelo nacional y popular necesita, creo que está contemplado en estos 27 puntos. Digamos, obviamente cuando uno piensa en la unidad de la CGT, digamos, hay otros sectores que capaz no coinciden con nosotros en los 27 puntos, pero creo que tenemos que aunar fuerzas para 3 o 4 puntos fundamentales, es lo que te planteaba hoy. Y ahí no logran ponerse de acuerdo, porque digo, yo hablo con un montón de dirigentes y digo, bueno, tenemos un programa, nos sentamos y tenemos un programa desde cada sector. Y digamos, acá se necesita vocación y voluntad política para generarlo, digamos. Yo creo que nadie se va a negar a tener una industria nacional, a pequeños y medianos productores que crezcan para generar más trabajo. Nadie se va a negar a seguir bajo un sistema de paritaria donde sea el modelo de negociación. Nadie se va a negar a defender la ley de asociaciones profesionales. Nadie se va a negar a que haya un sistema público de jubilaciones, sabiendo la experiencia que tuvimos con la AFJP en la Argentina. Hay un montón de puntos que creo que nadie se puede negar. El tema también es la vocación y voluntad política. Y que los cargos no nos desvivan para la discusión de estos temas. Y eso es lo que quizás... Y obviamente, digamos, cuando hay manejo de poder, hay discusión de poder, obviamente que, confluye más la necesidad de poder que en las realidades programáticas. Creo que tenemos que tener un replanteo del movimiento obrero que sea esto, digamos, discutir un programa, aunque sea de 5 puntos. Y esos 5 puntos, llevarlo adelante y a partir de esos 5 puntos empezar a discutir una nueva conducción. Digamos, acá hay un proceso de unidad, pero unidad fue un proceso de unidad a partir de la resistencia, digamos, donde la Corriente Federal tuvo mucha afinidad con la CTA, donde tuvo afinidad con los movimientos sociales, donde tuvo afinidad con todos los sectores que estábamos resistiendo, digamos. La unidad no se produce solamente por hechos fortuitos, sino se fortalece a partir de la visión en conjunto de decir, bueno, resistamos este modelo. Entonces se produjo una suerte de unidad en la acción, cosa que en lo que sería la chapa no se da. Pero lo que se dio claramente fue una unidad en la decisión. Y creo que tenemos que seguir profundizando eso. Hasta se hablaba de que los movimientos sociales se incorporen a la CGT, claro, que la CTA también confluya en la CGT. Digamos, esto es a veces muy difícil. Lo más importante es que nos pongamos de acuerdo en qué política que tenemos que tener.